Ya. En el bloque anterior estuvimos viendo acerca del diodo. Ya vimos sus características más desde el punto de vista del circuito y de cómo podemos modelar el diodo con equivalentes con resistencias y fuentes de voltaje. Sí, mire. ¿Alguien quería hablar? Perdón. O no, fue sin querer. A compartir la pantalla. Entonces nos habíamos quedado en que yo podía simbolizar o representar, mejor dicho, al diodo con la curva exponencial, y a la vez el circuito eléctrico externo me va a imponer una recta de carga. Y finalmente el punto donde va a operar el diodo va a ser donde se intersecten la recta de carga con la curva natural del mismo. Cambiémonos ahora a creo que la voy a descargar de nuevo. Me sale más fácil descargarla aquí. Que pueden a buscar aquí en todos los... por si acaso en el U virtual también les dejé videos. No sé si los han visto. Voy a ir a todos. Ya. Y esperemos que cargue esto. Ya, veámoslos en... el visor de acá. Me aburrí y quería descargar el visor de PDF. Ya, aquí está. Ya. Vamos ahora a esta otra presentación que es más... está enfocada más hacia los aspectos prácticos. Hay unas cosas que están repetidas, sí, y se las vamos a saltar más rápido. ¿Ustedes han visto alguna vez diodos físicos reales?
En la ayudantía vimos algunos, profe. Ya. Yo aquí les había traído algunos igual. El diodo, la gran mayoría tienen dos terminales. Hay algunos que tienen más, después les voy a explicar bien por qué. Normalmente, el que yo creo que más conocen ustedes es este, el diodo LED, que está en casi todos los dispositivos electrónicos que uno tiene en el hogar. Y hay distintos tipos y portes dependiendo la potencia y las aplicaciones que vamos a ver. Todos tienen el mismo principio de funcionamiento. Pero hay cosas que van a ir cambiando. El símbolo del diodo es este. Una flecha con una raya, con un terminal que se llama ánodo y otro que se llama cátodo. Solamente también el cátodo en inglés se abrevia como K y no sé. El ánodo corresponde a la zona donde hay semiconductores P y el cátodo corresponde donde está el cristal tipo M. Una regla no del 100% correcta, pero más sencilla para recordar esto es que si se imagina el ánodo, cuando yo conecto al ánodo el terminal positivo y al cátodo el terminal negativo, yo polarizo el diodo en forma directa y por lo tanto conduce. Y por ende, tendería la corriente en el sentido de la flecha. Si yo lo conectara al revés, positivo al cátodo, o sea al N, y negativo al ánodo, o sea al P, la corriente debería ir en el sentido contrario. Y por lo tanto, como la flecha del diodo está opuesta al sentido en que yo estaría asignando la corriente, el diodo va a estar en circuito abierto. Recuerden, no es la explicación 100% legal o real desde el punto de vista físico. Que esta última es la que hemos estado explicando en estas clases con el tema de la barrera potencial, las corrientes de difusión, los pares electrón-hueco y cosas por el estilo. Pero es una regla relativamente sencilla para uno recordarse al momento de analizar o diseñar circuitos. Nosotros dijimos de que cuando polarizamos el diodo en forma directa, él va a conducir, o sea, va a estar trabajando en la zona donde la exponencial se parece a un cortocircuito. Cuando lo polarizamos en forma inversa, va a tender a hacer un circuito abierto. Recuerden, no con una corriente cero como un circuito abierto ideal, pero con una corriente IS muy pequeña, que es la corriente inversa de saturación. Ahora, este detalle es muy importante porque está relacionado con un concepto que estos últimos años ha cobrado bastante importancia, que es el de la eficiencia. ¿Han escuchado ustedes ese concepto? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Y qué significaría en el fondo la eficiencia? Que también desempeña su papel. Sí. O sea, eso, que también, o en el fondo, viéndolo desde el punto de vista energético, es cuánta potencia yo consumo en una carga en relación a la potencia que estoy sacando de las fuentes. Por ejemplo, acá yo tengo una fuente de voltaje con la cual yo quiero alimentar una resistencia. Y eso lo hago a través de un diodo. Vámonos a lo ideal. Si el diodo fuera ideal 100%, en directa yo lo podría reemplazar por un cortocircuito.
un cortocircuito ideal. ¿Cuánto voltaje, qué voltaje habría en este cortocircuito ideal? Cero, ¿no? Si hay 0 volts acá, ¿qué potencia habría aquí en este diodo? Cero también, ¿no? 0. Por lo tanto, toda la potencia que genere la fuente va a ir a la carga. O mejor dicho, VI, V de fuente por la corriente va a ser igual a I cuadrado por R. Porque este elemento no va a consumir ninguna potencia. Y cuando lo conecte en inversa, el diodo ideal, ¿qué corriente va a haber por el diodo? Cero. Por lo tanto, V por I va a ser igual a 0. Así que aquí, cuando yo tenga el diodo en inversa, va a ser como un circuito abierto ideal y va a estar esto apagado, perdón, y no va a haber ningún consumo de potencia. Eso es con componentes ideales. Pero aquí estamos viendo que en un diodo real, cuando está en inversa, este término tiende a ser 0, pero aquí hay menos 1. Por lo tanto, tengo un menos corriente de saturación. Así que cuando el diodo esté en inversa, la corriente no va a ser 0, va a ser la corriente de saturación. El signo menos va a indicar que va a ir desde acá hasta acá. Pero por el momento no nos preocupemos por el signo, sino que por el valor absoluto, la magnitud. Si tengo una corriente IS y el diodo está soportando una tensión muy similar a la fuente, va a estar en el fondo disipando una potencia voltaje de fuente por IS, estando en teoría el sistema apagado. Y por otro lado, cuando el diodo esté polarizado directamente, este yo lo voy a reemplazar, lo puedo aproximar por una fuente de tensión de voltaje igual al voltaje de la barrera, que sería en la mayoría de los casos 0,7, más una resistencia de conducción. Así que la corriente que va a circular por el diodo va a pasar por una fuente y por una resistencia. Y eso no tiene potencia igual a 0, sino que va a ser voltaje de fuente por corriente más R por I cuadrado. Así que ahora la potencia que va a llegar a la carga no va a ser igual a la que sale de acá, sino que va a ser la potencia de la fuente menos lo que se pierde en el diodo. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Esa es la razón por la cual muchas veces cuando uno conecta dispositivos electrónicos, ya sea un cargador o cualquier otra cosa, y yo no lo estoy ocupando, el aparato igual me consume potencia, porque sus componentes no son ideales. Y por otro lado, cuando lo estoy ocupando, el dispositivo como tal igual me va a consumir un delta de potencia, que ese delta es el que se transforma en temperatura. Por eso cuando uno toca un cargador, por lo general tiende a estar caliente. Más adelante vamos a ver más formas de cómo poder reducir esas pérdidas y aumentar la eficiencia o el rendimiento. Pero por el momento quedémonos con que el origen del proceso del fenómeno ocurre porque los dispositivos tienen resistencias y fuentes de tensión parásitas en su constitución. Ahora, el diodo también, yo dije que tenía una resistencia interna
pero además tiene una capacitancia interna. ¿Por qué ocurre esta capacitancia? Básicamente porque yo tengo dos uniones, dos cristales P y N, separados por una barrera que, mientras no haya una tensión de polarización, se comporta como un dieléctrico. Es como una zona donde no hay portadores, y por lo tanto yo la puedo asimilar a un condensador. Entonces yo puedo decirte que el diodo, además de las fuentes y la resistencia, tiene un condensador interno. Y este condensador interno va a provocar de que cuando yo haga que el diodo cambie de esta de polarización directa a inversa, en la práctica se demora en pasar de una a otra. ¿Por qué razón? Porque al tener una capacitancia y una resistencia interna con una fuente, el sistema se transforma en un circuito RC. Y como todo circuito RC, tiene un transitorio que tengo que esperar yo que ocurra para poder... ¿Chiquillos me siguen escuchando? Sí, Sí, profe, lo profe. seguimos escuchando. ¿Y viendo igual? O sea, ahora ya no se le ve la cara, pero lo que está compartiendo sí se sigue Ya. viendo. Ah, ya, es que de repente desapareció la... Ahí está. Había desaparecido el icono de Zoom. No, por eso no sabía si me estaban viendo. Entonces tiene que pasar un tiempo de almacenamiento en el que termina de cargarse el capacitor y después un tiempo de transición o de descarga. Y en su conjunto forman el tiempo de recuperación del diodo. Aquí están los modelos que habíamos conversado anteriormente. Si quiero volver más complejo estos modelos, podría agregar la capacitancia parásita, pero por el momento partamos desde más simple hacia más complejo. Veamos la primera aplicación de los diodos, que es la más usual. No la única, pero la más usual. La de rectificación. ¿En qué consiste un circuito rectificador? Consiste en poder yo convertir, transformar una fuente, una señal alterna o un voltaje alterno en un voltaje continuo. Por definición, chiquillos, ¿qué entienden ustedes por corriente continua? O voltaje continuo. El que no varía su voltaje y es todo el rato constante. Y según esa definición que me acabas de dar, no sé quién fue el que habló. Yo, Ignacio. Ignacio. Según la definición que dio Ignacio, la figura de abajo es alterna o es continua. O sea, por lo que tengo entendido, esa podría ser una trifásica, pero o sea, una alterna, pero que con rectificadores se queda solamente la parte positiva de la corriente. ¿Quién más le cree a Ignacio? Yo. Ya, por lo menos uno que te apoya, Ignacio, no sé quién fue. Profe, ¿Sí? yo entiendo que por continua a lo que se refiere es que no cambia la polaridad. Por ahí va. ¿Fue Iván, cierto el que habló? Iván, o sea, yo dije eso, Iván. Ya. Ya, va más por ahí. Ahora les voy a explicar bien. El tema surge por unos errores, no sé si decirlo, errores o problemas al traducir las palabras. No sé si se han fijado ustedes que en inglés corriente continua se abrevia DC, ¿cierto?
Y eso viene de direct current, corriente directa. Y cuando hablamos de direct current, estamos diciendo que es un voltaje o una corriente que no cambia de polaridad. Pero sí puede tener variaciones dentro de la misma polaridad. Sin embargo, cuando hablamos de corriente alterna, hablamos de voltajes y corrientes que varían que varían de polaridad. Ahora, en español, nosotros, no es que nosotros, alguien tradujo direct current como corriente continua, y cuando uno habla de continua, uno tiende a asumir de que es, como dijeron anteriormente, una línea recta, básicamente una tensión que no tiene ninguna variación. Ahora, ¿cómo se relacionan ambos conceptos? Con algo que se llama serie de Fourier. Que consulta, ¿lo han visto hasta el momento en señales? ¿O no? ¿O todavía no? No en señales. Lo hemos visto en otros cursos, pero en señales específicamente. Ya. ¿Y qué entienden ustedes por una serie de Fourier? Una sumatoria como- de senos y cosenos que representa una función. Sí. O sea, más que, o sea, estuvo bien lo que dijiste, pero yéndonos un poco más a la definición exacta, una serie de Fourier, o sea, el teorema de Fourier dice que básicamente cualquier señal periódica yo la puedo expresar como una sumatoria de componentes sinusoidales, más un componente continuo o puro. Entonces, es una herramienta muy poderosa para yo poder describir señales que tienen formas periódicas, pero que no están definidas por una función simple de expresar. En este caso, la señal de abajo, que contiene solamente los semiciclos positivos del voltaje alterno, yo la puedo describir como un componente continuo, componente DC, y una sumatoria infinita de componentes de cada vez de frecuencia de 50 Hz, si asumimos frecuencia de red, más todos los múltiplos de esa frecuencia, 100, 150, 200, 250, 300, hasta el infinito. Ahora, el componente continuo corresponde derechamente al valor medio, que es 1 sobre el periodo que yo estoy considerando por el área bajo la curva, o en el fondo la integral de la función respecto al tiempo. ¿Y cómo obtengo la tensión de abajo? Básicamente, como nosotros sabemos que el diodo, cuando está polarizado en forma directa, conduce y en inversa no, esto quiere decir que cuando lleguen los semiciclos positivos, el diodo va a conducir, o sea, va a estar polarizado en forma directa y va a dejar pasar los semiciclos positivos. Mientras que cuando llegue el semiciclo negativo, el diodo va a pasar a operar en esta región, en la región de polarización inversa, y por lo tanto, yo lo puedo asumir como un circuito abierto y esta parte del ciclo no va a pasar a la resistencia. Y con esto yo estoy obteniendo una tensión continua, un valor de C aproximado de 1 partido T, 1 partido del periodo por la integral de esto. Por otro lado,
yo también a esto de abajo podría sacarle el valor RMS, que técnicamente corresponde a como es una media cuadrática, en el fondo a la raíz de 1 partido t por la integral de b cuadrado. Recuerden que este es un promedio cuadrático y este es un promedio lineal. Y por otro lado, yo tengo que esta señal está compuesta por una componente continua. Nosotros habíamos dicho que era una serie Fourier y una serie de componentes alternos. Y por lo tanto, todo lo que no es continuo es alterno. Así que yo puedo establecer que el valor eficaz va a ser igual a la raíz de la componente continua al cuadrado más la componente alterna al cuadrado. Y como estamos en un ramo de electrónica, no estamos en ramos de análisis de señales, yo me voy a aprovechar de que ya hay gente que se dio la molestia de integrar la función seno cuadrática y sacarle la raíz y obtener los valores. Así que yo los voy a utilizar y yo sé de que ahora el voltaje, cuando yo ocupe un solo diodo para rectificar una corriente alterna, un voltaje alterno, voy a obtener un voltaje continuo aproximadamente como el valor peak del alterno dividido pi y un voltaje eficaz del valor peak dividido 2. Y por lo tanto tendría un voltaje alterno de aproximadamente 0,3856 veces el voltaje peak. ¿Dudas, chiquillos, hasta el momento? Ahora, aquí tengo un pequeño problema. Que cuando estoy rectificando, si se fijan en el fondo, yo estoy desaprovechando todo este ciclo, todas estas partes de acá. Y consulta, ¿no sería más eficiente si pudiera aprovechar estos ciclos? ¿Creen ustedes o no? Tendrían que ser positivos. Sí. Tengo el problema de que son negativos. Pero si de alguna forma yo pudiera aprovecharlos, sería más eficiente, ¿no? ¿Con capacitores se podría o no? Te adelantaste del capítulo 1 al capítulo 3, pero me tiraste un spoiler más o menos bueno para ver más adelante. Pero hay una forma más sencilla que con capacitores, que es la que está aquí abajo. Yo puedo usar, ahora en vez de usar un diodo, yo podría usar 4 diodos. Y aquí tengo un rectificador de onda completa. El anterior, como rectifica solamente la mitad del ciclo, se llama de media onda. ¿Cómo funciona esto? Cuando yo tengo la parte del semiciclo positivo, tengo polaridad positiva acá, negativa acá, y por lo tanto el diodo 1 y el diodo 4 quedan polarizados en forma directa, y el 2 y el 3 en forma inversa. Así que se establece un circuito que va... ¿Ven el mouse o no, chiquillos? Sí, profe. Se forma un circuito que va por aquí, diodo 1, resistencia de carga, diodo 4, igual. Y se fijan, ¿en qué sentido recorro la resistencia? De arriba hacia abajo con la corriente. O sea, quedaría positivo acá y negativo acá.
Cuando termina mi semiciclo positivo y paso al semiciclo negativo, la polaridad acá se invierte. Aquí pasa a ser negativo y acá positivo. Al estar el positivo acá, el diodo 4 se polariza en inversa y el 2 en directa. Y a su vez aquí, el 1 que antes estaba en directa pasa a inversa y el 3 pasa a directa. Así que ahora el circuito queda así. Más, la polaridad más, paso por el diodo D2, recorro la resistencia en el mismo sentido que el caso anterior, aplicando voltaje positivo acá y negativo acá. Llego al diodo 3 y llego a la polaridad negativa. O sea, en el fondo estoy viendo en la resistencia, estoy viendo el semiciclo negativo, pero lo estoy viendo dado vuelta, lo estoy viendo positivo. Y una vez que termino el semiciclo negativo, vuelve el positivo y así. Y así ahora yo obtengo la señal que está aquí al medio, en voltaje y corriente en la resistencia. Ahora, ¿qué pasa con los valores? Como antiguamente yo estaba integrando solo un periodo, un semiciclo, era lógico que mi voltaje de C diera Vm sobre pi. Ahora, si yo estoy integrando dos semiciclos en el mismo periodo, lo natural es que mi voltaje de C ahora sea el doble, 2Vm sobre pi. Mientras que si saco mi voltaje eficaz, que anteriormente era Vm sobre 2, ahora me va a dar Vm sobre raíz de 2. Este raíz, recuerden que es porque tengo la raíz afuera. Y eso va a hacer de que mi voltaje AC sea de 0,31 volts. Perdón, 0,31 Vm, quiere decir. Y tendría un rizado. El voltaje AC normalmente uno lo conoce como rizado, que sería el componente alterno de esto. Que en relación al voltaje de C, en porcentaje me va a dar ahora cerca de un 48%. Yo podría decir que es más complicado tener 4 diodos en vez de uno, pero este circuito es tan utilizado que normalmente uno no monta los 4 diodos, sino que se vende ya un dispositivo con 4 diodos internamente y 1, 2, 3, 4 terminales. 1, 2, 3 y 4 terminales. Y todo esto está dentro de una misma, es un mismo cristal semiconductor que está dopado con 16, en este caso, cristales NIP, interconectados dentro del mismo dispositivo. Aquí estaría el circuito equivalente de lo que está en la pastilla. Aquí hay un repaso de series de Fourier que ya lo comentamos recién. Y básicamente yo tengo que, al ocupar un rectificador, un diodo como rectificador, yo estoy generando en el fondo esta serie en cuanto a la corriente de carga, que es voltaje medio sobre R, componente de C, componente AC fundamental y la serie de armónicos, que como tienen N en el denominador y el N va creciendo, es natural que a medida que aumente la frecuencia, su valor vaya disminuyendo.
Otra forma de lograr el rectificador de onda completa sin ocupar 4 diodos es por medio de un transformador con punto medio. ¿Qué es lo que se consigue con el punto medio? Se consigue que básicamente entre el punto medio y el primer terminal yo tenga la tensión transformada con la misma polaridad que la tensión de entrada, y entre el punto medio y el terminal negativo yo tenga esta señal, la señal alterna, en contrafase. Entonces, al tener la señal alterna en contrafase, esto funciona como que en el circuito de arriba yo tengo el rectificador de media onda que vimos anteriormente, con la señal en fase, y abajo tengo otro rectificador, pero con la señal en contrafase. Entonces, por esa razón tomo los pulsos positivos por acá y los pulsos negativos por acá. En cuanto al punto de vista de resultados, es análogo y exactamente igual al puente rectificador, pero este necesita un transformador de punto medio. Antiguamente era más popular este circuito, pero a la medida que empezó a abaratarse el costo de construcción de diodos y de rectificadores integrados, ahora es prácticamente más fácil ocupar el circuito puente. ¿Dudas hasta el momento? Profe, ¿Sí? otra razón más de por qué sea menos popular no tiene que ver con el tamaño y esas cosas. También. Es que un transformador es, por lo general, tiende a ser más costoso, pesado, y además induce campos magnéticos al resto de los componentes que están cerca. Entonces, por esa razón es más, usualmente ya ahora se ocupan más circuitos puentes, aunque igual no es que haya desaparecido por 100% los transformadores con punto medio. Ahí más adelante vamos a ver por qué. Ya. Ahora, chiquillos, ¿qué pasa si yo ocupo este circuito, por ejemplo, como un cargador de batería? Una batería que tendría una fuente continua E y una resistencia R. El efecto de esta fuente va a ser que el cruce por la polaridad directa e inversa no ocurra cuando el voltaje de entrada sea mayor que 0, sino que cuando el voltaje de entrada sea mayor que E. Así que ahora, en vez de estar recortando el semiciclo completo, yo estoy recortando solamente la punta, las puntas de los semiciclos. ¿Y desde cuándo los recorto? Desde los ángulos θ1 y θ2, que ocurren cuando el voltaje de entrada es igual a E. O sea, B magnitud por seno de omega t es igual a, o seno de θ es igual a E, y de ahí despejo θ1 y θ2. θ1 como el arcoseno de E sobre BM, y el ángulo θ2 como pi, que serían los 180 grados, menos el ángulo θ1. Y así que las integrales que de valor medio y valor RMS que habíamos calculado anteriormente, ahora se van a modificar a BM seno de θ menos E sobre R la corriente DC
como esta integral y la corriente eficaz como 2 dividido 2pi por esta integral. Desde luego, si reducimos E es igual a 0, estas ecuaciones se van a transformar en las que vimos anteriormente. Esto quiere decir, si se fijan, de que entre más alto sea E, más corto van a ser las partes que deje pasar yo de los semiciclos y por lo tanto menor corriente. Si fuera esto un cargador de batería, implica que cuando mi voltaje es bajo, cuando mi batería está muy descargada, voy a estar recortando gran parte del ciclo y voy a iniciar con una carga muy rápida. Pero a la medida que empiece a cargarse más la batería, va a aumentar la tensión E. Eso va a hacer de que disminuya la parte del ciclo que estoy recortando, y eso va a hacer de que yo tenga una menor corriente y por lo tanto la parte final de la carga va a ser más lenta. Hay un ejemplo numérico que lo pueden repasar igual después o más adelante lo podemos ver como ejercicio. Ahora igual quiero pasar un poco más de materia más teórica. Pero antes que eso, ¿dudas hasta el momento, chiquillos? No. Ahora pasemos a ver cómo podremos mejorar un poco la calidad de la tensión que estamos generando. Ustedes consulta en los ramos de circuitos, ¿vieron el concepto de filtro? Vimos máximo como 2 ejemplos. Ya. ¿Y qué entienden por filtro entonces de lo que habrán visto? Es como una configuración que deja pasar ciertos tipos de frecuencia de una señal. Ya. Vamos a ver. Ojo, por si acaso, yo no pregunto en un tono como de a ver si los pillos se han estudiado, sino que es como para sondear hasta dónde tengo que ir profundizando, ¿no? los conceptos. Pero no se sientan intimidados, chiquillos, si no se acuerdan o si dan una respuesta errónea o si no lo han visto. Yo jamás voy a comentar con un colega respecto, no, si es que no han visto nada de esto. No. Lo que queda aquí en la clase lo conversamos acá. Ya. Pasando a la respuesta que me dio. Básicamente todo circuito que tenga condensadores y bobinas o elementos que almacenen voltaje o corriente va a presentar distintos comportamientos dependiendo de la frecuencia a la cual yo lo alimente. Entonces, todos esos circuitos yo los puedo decir que se comportan como filtros a determinada frecuencia. Filtro básicamente significa que deja pasar algunos componentes y otros no. ¿Cómo sé eso yo? ¿Cómo sé cuáles deja pasar y cuáles no? Básicamente, determinando la función de transferencia del circuito. Función de transferencia, ¿le suena el concepto? ¿Sí, profe? Entonces yo tomo la función de transferencia, la evalúo no en torno a la variable S completa, sino que a su componente J omega solamente. Y en base a eso yo puedo determinar qué tipos de frecuencias me deja pasar o no el sistema. En este caso es un circuito RC que está a la salida. Y antes de entrar con números, yo sé de que el condensador
en el fondo es un acumulador de voltaje. Debido a que su fórmula de voltaje, ¿alguien se acuerda cómo es la fórmula de voltaje en el condensador en relación con la corriente? ¿Es una derivada o es una integral? ¿Una integral? Una integral, exacto. Y al ser una integral, en el fondo es 1 partido c por la integral de I de D. Al ser una integral, esto me quiere decir de que es un proceso de acumulación. Recuerden que la integral en el fondo es el límite de una sumatoria. Y por lo tanto, el condensador lo que hace es acumular voltaje. Y si está acumulando, quiere decir que su voltaje no puede variar de forma brusca. Así que, al saber eso, yo puedo decir de que al tener un condensador acá en paralelo a algo, de por sí va a ser de que ese voltaje varíe más lento. Tenga cierta inercia a variar. En el fondo va a tender a ser más continuo, porque no va a poder cambiar de golpe. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? En el fondo, desde el punto de vista físico, técnicamente yo debería tener, si no estuviera el condensador, el voltaje como en las líneas punteadas que están aquí atrás. Lo cual va a ser el efecto del condensador. Va a ser de que cuando yo cargue, en el fondo va a venir ese semiciclo de carga y el condensador va a subir su tensión, se va a cargar en base con la tensión sinusoidal de entrada. Pero cuando la tensión sinusoidal de entrada comienza a descender, va a descender más brusco, pero el condensador se va a resistir a ese descenso. Y por lo tanto va a mantener almacenada su carga. Como el voltaje del condensador va a ser superior a la tensión alterna de la fuente de entrada, aquí voy a tener una tensión mayor que la entrada y eso va a hacer que los diodos estén en forma inversa. Así que no va a estar pasando ninguna corriente desde la entrada a la salida. Y la alimentación de la resistencia se va a realizar desde el condensador con un proceso de descarga clásico en un circuito RC de primer orden. Y esto va a ocurrir mientras el voltaje de entrada sea inferior, mientras el voltaje rectificado que estaría llegando acá sea inferior a la tensión acumulada en el condensador. O sea, va a pescar solamente todo el ciclo, la parte descendiente del ciclo positivo, la parte ascendiente del ciclo negativo rectificado, y cuando esta tensión alcance igual al valor del condensador mientras está descargando, solamente ahí voy a poder conducir hacia la salida y voy a comenzar a cargar el condensador de nuevo a través de la fuente. Entonces, si se fijan, la tensión a la salida es mucho más plana, es mucho más similar a una corriente continua que lo que obteníamos anteriormente, que eran las líneas punteadas detrás. Pero veamos la diferencia. Si bien antiguamente, con el rectificador de onda completa convencional, yo dejaba pasar el semiciclo positivo, el negativo,
Y en el fondo la corriente, yo consumía corriente desde la carga, desde la fuente, quiero decir, en todos instantes. Porque en un momento tenía conduciendo de 1 y de 4, y después tenía conduciendo de 2 y de 3. En el fondo siempre tenía una corriente entrando desde la fuente alterna. Sin embargo, ahora no. Porque en todo el semiciclo, en la parte de descarga del condensador, estos diodos van a estar abiertos y no va a haber conducción desde la fuente alterna a la carga. Esta conducción solamente va a ocurrir en los instantes en que yo cargue el condensador. Entre más alto sea el condensador, más larga va a ser su descarga, más corta va a ser su carga, y por lo tanto menos tiempo voy a tener para realizar estos picos de carga. Pero esto, si se fijan, trae un efecto no deseado en cuanto al funcionamiento. Porque, por un lado, yo estoy mejorando enormemente la calidad de la tensión que voy a tener a la salida, pero esta corriente, que es la que estoy consumiendo desde la fuente, ya no es una sinusoidal pura. Y al no ser una sinusoidal pura, implica de que tiene una componente fundamental, como vimos por Fourier, va a tener una componente fundamental y una serie de armónicos. Una sumatoria de senos y cosenos, que en el fondo yo voy a estar metiendo la red. O sea, yo al querer mejorar la calidad de la tensión continua, lo hago a costa de inyectar armónicos de corriente a la red. ¿Dudas hasta el momento, chiquillos? Profe, disculpe, yo no ¿Sí? entendí lo de los armónicos. Ya. Son las 15:20. ¿Me aguantarían unos 5 minutos más de clase? Claro, profe. Ya. Porque creo que lo voy a explicar mejor con una simulación. Me va a salir más rápido que, o sea, más didáctico que hacerlo con gráficos. ¿Ubican ustedes el software Plex? Sí, profe, pero creo que no hay licencias para el departamento, sí. No, no estoy seguro. Yo tenía entendido que sí, porque como que para nosotros fueron muy claros que... En MATLAB con la Cinescape, creo que es. El apartado creo que es lo mismo, ¿no? O sea, son similares. De hecho, por mientras monto el circuito, les comento. Resulta que Plex nació como una alternativa, alguien que se dio cuenta de que Simulink y el apartado Simes, a ver, MATLAB en general es un software muy potente, muy bueno, pero como hace muchas cosas, es complicado, es enredado a usar, porque tiene simulación eléctrica, simulación mecánica, simulación térmica, simulación de procesos biológicos. Ahora ha salido Toolbox de MATLAB para lo que a ustedes se les ocurra. Entonces,
al tener de tantas cosas, lo vuelve un poco enredado. Plex es como una versión del Simscape de Simulink, pero orientado a electrónica de potencia, análisis de circuitos, accionamientos y un poco de electrónica analógica. Entonces, como tiene menos cosas, es más detallado y es más simple de usar. Si estuviera usando ahora Simulink, créanme que se llevarían como un cuarto para las 4 y todavía estaría montando el circuito. Aquí monté el circuito. Vamos a colocar una fuente de voltaje de 220 volts. Coloqué un dedo simple. Vamos a colocar mejor un puente rectificador. De veras que estaba hablando de puente rectificador. Montemos el puente completo. Profe, entonces nosotros podríamos pedir esa licencia al departamento. ¿Hay alguien con quien comunicarse? ¿O podría usted averiguar, quizás? Voy a averiguar, porque lo habíamos usado. Bueno, como cambiamos de año, no voy a averiguar, pero yo tenía entendido que sí, que había licencia para Plex. Aquí estaríamos formando el puente de diodos. Y para que reforcemos bien los contenidos, veamos dónde van se fijan, las conexiones de entrada van acá, irían las AC. Aquí con este bloque A1 es un amperímetro. Vamos a conectarnos así mejor directamente. Yo en mi stock de dejar las cosas con flechas más derechitas. Y la salida, por el momento la vamos a conectar directamente a una resistencia. No vamos a conectar el condensador por mientras. Podríamos conectar la tierra aquí, después hagamos eso. Y para visualizar, vamos a cargar un osciloscopio acá. Vamos a visualizar corriente. Y también tengo este bloque que se llama Proof, que es muy útil, que yo arrastro la resistencia. Puedo colocar que quiero ver voltaje, podríamos ver corriente también en la resistencia. Vamos a colocar que quiero, para que no nos confundamos, parámetro del osciloscopio, 2 canales. Y vamos, lo último que vamos a cargar aquí va a ser un demultiplexor, que va a ser para poder separar las dos mediciones. Si se fijan, esto que hice con este bloque que se llama Proof es más limpio que estar conectando medidores de voltaje y corriente más por acá y llenando con más cablerío, que va a confundir mi simulación. Dejamos 220 volts. Coloquémosle por
es QRT de 2 para que sea como el voltaje domiciliario, y una resistencia de 10 ohm y diodos ideales. Vamos primero qué voltaje y qué corriente estoy viendo en la carga es esto, que es básicamente la misma sinusoidal. Podemos ver que tiene unos cortes medio abruptos, que es por el paso de simulación. Si quiero que sea más limpio esto, voy a Simulation Parameters, paso máximo, 1 exponente menos 3, lo puedo dejar en 1 exponente menos 5. Y eso va a hacer de que tenga mis sinusoidales más puras. Aquí tengo solamente los semiciclos positivos. Y de hecho, acá yo podría agregar también la fuente, medir voltaje AC. Vamos a agregar 3 acá. Y lo que voy a hacer para que veamos mejor la resolución, me estoy acercando a los 5 minutos más que les pedí, pero si me aguantan un poquito, es para que veamos el voltaje de entrada respecto al rectificado y la corriente. Y para que vamos a verlo el segundo completo, son 20 milisegundos por ciclo. O sea, 1 partido 50 es un ciclo. Veamos 10 ciclos. Así estamos más cerca del tiempo en el que estamos. Arriba podemos ver el voltaje en rojo, el voltaje de entrada de la red, y en verde el voltaje rectificado. Si se fijan, los semiciclos positivos son iguales y los negativos están pasando invertidos. Esto es lo que estamos viendo al principio de la clase. Veamos la corriente que estoy consumiendo desde la fuente AC. Es una sinusoidal pura. ¿Por qué razón? Porque en el semiciclo positivo alimento la resistencia por diodo 1 y diodo 4, y en el negativo por el diodo 2 y el diodo 3. Y desde la fuente yo simplemente estoy viendo una resistencia todo el tiempo desde la fuente. Ya. Ese sería como el rectificador de onda completa bonito que vimos hace como 3 slides atrás. ¿Qué pasa ahora cuando yo agrego un condensador? Perdón, disculpe, me cambié de simulación, que tenía abiertas otras cosas en las que estaba trabajando antes. ¿Qué pasa cuando yo agrego un condensador? Condensador capacitor, acá está. Primero, les voy a enseñar un tips. Si yo corro esto así nomás, me va a marcar un error. ¿Alguien me podría decir por qué? Alguien está por el chat. Ah, ya. ¿A la del Tomás? ¿O no? ¿O otra nada que ver? Sí, es la del Tomás. Ya. Me dan un minutito, yo le voy a decir al Tomás. Ya. Y termino muy rápido, si es solamente... Ya. Tengo que agregar una resistencia de un valor muy bajo, porque si no, el simulador va a asumir un condensador ideal que aplica una fuente de una que no puede cambiar el voltaje instantáneamente y va a marcar un error. Al agregar este condensador,
Creo que lo puse de un valor muy, muy bajo. 100 micros. Como es simulación, pongamos 100 milis. Me fui al extremo. Estoy haciendo un proceso muy ingenieril. Estoy viéndolo hacia el... ¿Se fijan? Al colocar un condensador de 10 milifaradios. Aquí tengo el proceso de carga, descarga, carga y descarga. Y en el fondo lo que yo veo es un voltaje prácticamente continuo, con un pequeño rizado acá. Veamos qué es lo que veo en la corriente. Ahora la corriente que estoy consumiendo no se parece para nada a una sinusoidal, ¿cierto? No, porque aquí solamente estoy viendo los momentos en los que estoy cargando el condensador. Y si yo me voy acá, esto tiene algo que se llama osciloscopio. Perdón, análisis de espectro. Aquí estoy viendo en el fondo el desglose de todas las componentes de frecuencia que tiene. Saquémoslo con 5. Tengo componente de 50 Hz, componente de 100 Hz, componente de 150 Hz, componente de 200 Hz, de 250 Hz y así. Estos son armónicos. Y estos van a hacer de que, por ejemplo, si yo me conecto con otra resistencia acá, voy a estar viendo un voltaje como esto, que es una cuestión muy fea. Porque va a tener, además de los 50 Hz, va a tener todas estas otras frecuencias. No hable con 7. Va a tener todas estas frecuencias que yo originalmente no estaba aportando, pero por culpa del funcionamiento de los diodos y del condensador, las estoy agregando a la red. ¿Te resolvió la duda con eso? Sí, profe. De hecho, este tema da como para hacer una clase completa del tema solo de armónico, así que prefiero dejarlo hasta acá porque me empiezo a entusiasmar y al final le voy a quitar toda la clase a Tomás. Vale, profe, gracias por quedarse igual. Ya. Entonces, nos estaríamos viendo, chiquillos, en la próxima clase, que debe conversar con Matías unos minutos. ¿Puedes? Sí, profe, sí puedo. Ya, entonces al resto me despido, los libero para que se conecten con Tomás. Y si te llenan otra clase, les pido disculpas, por favor. ¿Sí? Ya, profe. Chao, chao. Chao, chao, cuídense. Voy a dejar de grabar para que...